yemas de los dedos. Entonces, el Señor dice, mira, ustedes me están pidiendo incremento, aumento de la fe, añadirle más a lo que ya tienen. No, les estoy diciendo que si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro. Ahora bien, ¿qué era el sicómoro? El sicómoro era un árbol, por cierto, es un árbol que tiene unas virtudes medicinales, con unas raíces muy extendidas, su follaje es muy espeso, muy fuerte. Para arrancar un sicómoro no es una cosa sencilla, no es como arrancar, por ejemplo, una plantación, por ejemplo, de papa, de yuca, que con mucha facilidad que se puede sacar esos tubérculos. Sí, pero ahora estamos hablando de un sicómoro. Entonces el Señor, cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate. Pero no solamente desarraigarse, que era algo sumamente complicado, y plántate en el mar. ¿Qué les parece? ¿Ha hecho usted algún sembradío en el mar? Plántate en el mar. Entonces Jesús lo que está hablando es acerca de la sobrenaturalidad. El Señor está hablando aquí de la capacidad del poder de la fe en Dios. Entonces esto nosotros debemos de entenderlo, hermanos, que la fe que ya fue depositada en nosotros, y es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ustedes tienen fe, ahí la tienen. El problema es que no la han activado. Los sicómoros que usted y yo necesitamos remover hoy en día, entre ellos está la falta de perdón, porque tenemos que unir estos versículos 5 y 6 con el contexto del versículo 1 al 4. El poder perdonar, si es posible, hasta 7 veces diariamente. Entonces, remover la amargura, desarraigar los sentimientos que no son buenos, quitar pensamientos de venganza, desarraigar otro tipo de cosas, no es fácil, más bien es imposible humanamente hablando. Pero con la capacidad del poder de la fe en Dios, no la fe en nosotros mismos. El humanismo le dice a usted, cree en ti mismo, tú lo puedes hacer. Pero Jesús dijo, tened fe en Dios. Jairo tenía una hija que estaba enferma, estaba muriéndose. Le va a decir a Jesús que llegue a su casa. Entonces, cuando Jesús iba a la casa de Jairo, viene uno de sus siervos y le dice a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces Jesús, oyendo eso, le dijo, cree solamente. En otras palabras, mantén esa semilla, más bien esa fe, a manera de semillas de mostaza. Eso es suficiente. Cree solamente. Y Jesús hizo el milagro, resucitó a la niña. Hermanos, hay cosas que usted y yo no podemos hacer, pero que Dios sí las puede hacer. ¿Cuántos sicómoros se necesitan remover? Algunos sicómoros, hermanos, tienen que ver con malos hábitos, malas actitudes. Tiene que ver con algunos aspectos de nuestra personalidad que realmente no son agradables a la voluntad de Dios. Algunas cosas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de cosas, hermanos, que hábitos, pensamientos, ideas, etcétera, proyectos, todo. Esas cosas que no convienen se pueden desarraigar. Se pueden desarraigar por la fe en Dios. Pero ahora el Señor habla y dice, si tuvieras fe, hablando de la existencia, qué importante es tener fe, aunque sea pequeña, pero en Dios es poderosa. Pero hay personas que no tienen fe en Dios, tienen fe en su religión, tienen fe en su capacidad personal, tienen fe en su cuenta bancaria, tienen fe en sus amistades, tienen fe en el sistema del mundo, tienen fe aún hasta en sus propios pecados y miserias espirituales, que eso lo va a hacer feliz. En eso creen. Creen en filosofías muertas, en religiones que no convienen, pero religión que solamente es básicamente una cortina de humo para que usted no entienda la verdad de Dios. Pero Jesús dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, benditos aquellos que tienen esa fe que ha sido sembrada en sus corazones. ¿Y cómo se sembró? Oyendo la palabra de Dios. Ahora, la efectividad de la fe en Dios, hermanos, es algo que usted y yo lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Y el Señor concluye diciendo, os obedecerá. El sicómoro dice, os obedecerá, desarraigándose y plantándose en el mar. Os obedecería. Entonces, esto, hermanos, quiere Dios que nosotros lo podamos disfrutar. Aquí estamos hablando entonces ahora de un milagro, de algo que es, hermano, tan beneficioso para nosotros. ¿Cuántos quieren un milagro por parte de Dios? Muy bien.
Entonces, por un lado tenemos el cuadro de la necesidad de resolver los problemas que hay entre nosotros, que son cosas inevitables. Si usted cree que nació en un mundo donde no iban a haber tropiezos, lo siento mucho, pero ahora tiene que aceptar su realidad. En todo lugar donde hay seres humanos hay tropiezos. En todo lugar existen tentaciones. En toda comunidad existen personas con malas intenciones. Ahora bien, entonces el Señor nos dice, muy bien, ustedes me están pidiendo incremento de fe, pero no es incremento de fe lo que ustedes necesitan, sino activar la fe. Y es aquí donde pasamos al tercer punto, y esa es la necesidad de dar pequeños pasos de obediencia para activar la fe. En el versículo 7 al 10 parece esta porción como que está desconectada de los versículos anteriores. No, es continuación. Jesús ahora está dando la verdadera respuesta a la petición de los discípulos. Los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús le dice, mira, la verdad que ustedes no necesitan aumento, ya tienen la fe. Esa pequeña, digamos, porción de fe es suficiente. Pero, les dice en el versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ve aquí algo interesante, hermano. Jesús le parece como que la respuesta era distinta a la pregunta de los discípulos, pero Dios sabe cómo responder. Dios sabe cuál es lo que realmente nosotros necesitamos. Lo que Jesús les está diciendo es la obediencia. La obediencia. El mandato, ellos ya lo sabían. El mandato ante las relaciones humanas para resolverse tiene que ser siempre el perdón. ¿Y por qué razón? Porque, hermanos, hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, hasta que no estemos con Cristo en las mansiones eternas, siempre habrán heridas, siempre habrán ofensas, siempre vamos a encontrar gente que nos quiera hacer daño maliciosamente. Entonces, ante esa situación, Dios ya dejó en sus indicaciones, en su palabra, de perdonar. Entonces, cuando el Señor habla de este siervo que está en el campo, que está arando, que está sembrando, que está apacentando el ganado, y regresa a casa y comienza a hacer la cena y a servir la cena, está hablando básicamente de obligaciones que él tenía que hacer. Dentro de la vida cristiana tenemos obligaciones, y esas obligaciones es obedecer, y en este caso específico, el perdonar. O sea, yo tengo que perdonar porque es parte de mis obligaciones, como en este caso de este siervo. Y los discípulos estaban diciendo, Señor, aumentanos la fe, como queriéndose lavar las manos. O sea, Señor, yo no puedo perdonar si no tengo el nivel de fe. No es cuestión de nivel de fe, es cuestión de obediencia. Amén, hermano. O sea, lo que está diciendo, por eso que algunas personas dicen, no, para poder perdonar voy a ayunar 40 días y 40 noches. Y quieren hacer una cantidad de sacrificio espiritual. No, es cuestión de obediencia. Entonces nosotros nos complicamos las cosas porque no queremos obedecer. Entonces, los pasos de obediencia son los que activan la fe. Por ejemplo, el motor de arranque de un vehículo solamente sirve para poder mover el motor del vehículo. Y cuando ya el motor encendió, usted quita la llave y en ese momento el motor queda funcionando. Pero el motor de arranque solo sirve en esos momentos. Así es la obediencia. La fe es un motor impresionante. La fe en Dios puede hacer que ese sicómoro se desarraigue y se plante en el mar. Está hablando de hechos milagrosos. Pero para que eso acontezca, tiene que haber obediencia en lo que ya nosotros sabemos que tenemos que hacer.